Bien, hermanos, vamos por favor a orar para que estemos aquí en el tiempo de predicación. Oramos. Amado Señor, te agradecemos por estar aquí, guiarnos con tu santa presencia. Has dado gracia para el tiempo de canto congregacional. Has concedido, Señor, a la iglesia la gracia para elevar de un corazón regenerado los términos de la Escritura, para engrandecer la obra de Cristo, sus atributos. Y te ruego ahora también que dé gracia a la iglesia, suple mi carencia, Señor, y concede a mi hermano atención. Y una vez examinada hoy la predicación, si él encuentra que es una palabra fiel de la Escritura, estará obligada responsablemente a vivir para ello. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, Gálatas, capítulo 5, versículo hoy del 7 hasta el 12. Para los que están después de mucho tiempo, o tal vez han estado la semana pasada, estamos viendo la serie expositiva de la carta a los Gálatas. Estamos ya en el capítulo 5. Estaba contando, es el sermón número 23 de la serie. Posiblemente, si el Señor nos guía, en 7 u 8 más sermones se acabará toda esta carta y se continuará, si Dios permite, con Primera de Pedro. Leo rápidamente porque son pocos versículos que el día de hoy quiero examinar. Te he puesto como título Advertencia sobre la influencia de falsos maestros. Dice el apóstol Pablo ahí, 5, 7 al 12, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Para volver, hermano, al contexto, ¿en qué sección de la carta estamos entonces trabajando? Nos encontramos en una sección que es la sección final de la carta. El apóstol Pablo ha pasado de la defensa del Evangelio, de la defensa de la justificación por la fe, sin las obras de la ley, que se ha expuesto desde el capítulo 1 hasta el 4, y lo han cantado ustedes, han cantado qué es la justificación por la fe. Y ahora Pablo pasa a esta sección donde más bien va a mostrar los resultados que deberían venir de esa justificación. O sea, en aquellos que realmente tienen una fe genuina, en los que realmente han depositado su fe en Cristo. El resultado, hermano, de ser justificado es la santificación. Alguien dijo que el capítulo 5 y 6 es el retrato de la vida llena del Espíritu Santo. O sea, una vida creciente en santificación, que es, a fin de cuentas, el testimonio de que alguien verdaderamente ha sido justificado por la fe en Cristo. Aquel cristiano que ha sido justificado delante del Señor, es decir, Cristo le da su justicia perfecta y ahora delante del Padre es visto y tratado como justo. Ese cristiano ahora es capacitado por el Espíritu Santo y es devuelto a la ley de Dios, ya no como el camino para ser aprobado delante del Señor, porque ya viste que ese no es el plan, el propósito de la ley, pero ahora salvos mediante la fe únicamente en Cristo, ahora es devuelto a la
externa. He aquí, hermano, el contexto de estos dos últimos capítulos. Y recuerden que al comenzar este capítulo, en el versículo 1, Pablo hace un llamado. ¿Cuál, pastor? A que estos hermanos de Galacia se mantengan firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo les ha hecho libres. La libertad que trae el Evangelio. ¿Cuál libertad? ¿De hacer lo que yo quiero? ¿De hacer una rumba ahora en la iglesia? No, la libertad que trae el ser aprobado por Dios, por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo. ¿De qué esclavitud? De pretender, de vivir y pretender ser aprobados por Dios por sus propias obras, por sus propios esfuerzos. Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y Pablo, desde el versículo 2, como viste la semana pasada, lo dice sin vueltas, lo dice sin matices, sin rodeos. ¿Cuáles son las consecuencias terribles que resultan de admitir el error, admitir a estos falsos maestros? Primero, una falsa enseñanza, un falso evangelio. Hemos visto el error y la consecuencia a lo que esto nos lleva. Y ahora Pablo nos va a hablar de la influencia y las consecuencias de lograr de estos falsos maestros. Ya se vio la primera parte, solo para recordar, vimos las consecuencias del error. Y nombramos 4. Si usted no estuvo, puede verlo en YouTube, ahí está ya la predicación anterior. Pero Pablo habla de 4 terribles consecuencias de vivir en el error, de abrazar una falsa doctrina, un falso evangelio. Aquel que se desvía, en el evangelio, en un evangelio adulterado, la obra de Cristo no es para él. Él no tiene el beneficio de la obra de Cristo. Segundo, aquel que se desvía confiando en un evangelio falso queda bajo la obligación de cumplir toda la ley. Tercero, a estos la verdad de la gracia de Dios nunca le cobijó. No es que cayeron de la gracia porque la perdieron, nunca les cobijó la gracia. Y cuarto, estos no tienen ninguna esperanza de ser aprobados por Dios. Pero ahora Pablo va a pasar de la consecuencia de falsas doctrinas y va ahora a exponer el peligro de los falsos maestros que promueven esas falsas doctrinas. Vamos a ver los 5 puntos. Punto número 1. Los falsos maestros son un tropiezo, son un obstáculo para que el verdadero creyente viva una vida agradable ante los ojos de Dios. Versículo 7, hermano. Una vez más, por favor. 5, versículo 7 de la epístola a los Gálatas. Por favor, no pierdan el texto de estudio. Vamos a volver ahí de forma continua. Dice Pablo en el 7: vosotros corríais bien. Esta pregunta, hermano, es de temer. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pablo frecuentemente, mi hermano, hace uso de metáforas, hace uso de alguna situación donde el que recibía la carta comprendía qué es lo que Pablo estaba indicando. Y Pablo lo usaba para que sea mucho más sencilla la comprensión de sus oyentes. Y aquí Pablo usa una metáfora de una competencia atlética, donde hay un competidor que después de iniciar con un muy buen paso su carrera, se ve estorbado por un tercero, se ve estorbado, obstaculizado en su fin de alcanzar la meta. Estos hombres entendían muy bien esta metáfora, mi hermano. Le dice: vosotros, Gálatas, corríais bien. Habían tenido un
oposición. Dice que ellos le recibieron a Pablo y su evangelio como a Cristo. O por ahí Pablo dice, si ustedes hubiesen podido sacarse los ojos para dármelos, lo hubieran hecho. Tuvieron un inicio maravilloso. Pero, amado hermano, todo, así sea un sincero inicio, genuino, dispuesto en la vida cristiana, es justamente eso, es un inicio. Nuestro caminar en Cristo es descrito en la Biblia como un peregrinaje, como una carrera, como una batalla. Y en todas estas figuras uno comprende que se debe avanzar firme, avanzar continuadamente hacia la meta hasta nuestro último suspiro. Pero tristemente, hermanos, muchos cristianos se quedan con su inicio de vida en Cristo. Se quedan con su buen inicio, como que si eso fuese todo. Ya yo soy cristiano, y descuidan su crecimiento, descuidan su instrucción en la palabra de Dios, descuidan su vida en santidad. Se quedan como esos bebés que tuvieron una mala alimentación y que no han tenido un desarrollo normal en su crecimiento. Bueno, ¿qué pasa si a un niño solamente se le da leche materna? Tal vez al principio será de mucha bendición para ese niño. Se va a nutrir. Pero conforme pasa el tiempo, él requiere otros complementos. Bueno, así muchos el día de hoy se quedan satisfechos con su inicio de vida cristiana. Pero hermano, la Biblia describe la vida del creyente como una carrera, como un continuado esfuerzo hacia una meta. Y el descuido de esto trae como resultado una vida cristiana, mi hermano, precaria, con temores, con miedos, con inseguridades, con ser inconsistentes en su carácter, con una vida miserable, con una vida famélica, cayendo continuamente en los obstáculos que van a venir en la vida cristiana, porque no han recibido ese nutriente de la palabra del Señor. ¿Quién, pregunta Pablo, quién nos estorbó a la verdad? Y esta pregunta no lo hace Pablo tratando de investigar quién es o cuál es la identidad de ese falso maestro, porque ya estaban identificados, eran los judaizantes que estaban torciendo el evangelio. Esta pregunta, mi hermano, entonces no busca identificar quién era ese que estorbó, sino que es una pregunta retórica que muestra la extrañeza, muestra la sorpresa, muestra la decepción de Pablo por cuán rápido y con cuánta facilidad estos hombres habían sido desviados. Ya Pablo, recuerdas, había manifestado esa sorpresa en el 1 y 6 de la carta. ¿Qué dice Pablo? Estoy maravillado. ¿De qué? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, ¿cómo es posible, Gálatas? ¿Cómo es posible que se hayan dejado engañar por aquellos? Esa es la pregunta de Pablo. Y Pablo define el obrar de estos falsos maestros. ¿Y cómo lo define? ¿Cómo define su influencia? Son un estorbo. Son un estorbo para obedecer la verdad. Hermano, el obrar de un falso maestro, esa influencia detiene, hace tropezar, desvía al creyente de su meta de vivir obediente a la verdad. ¿A qué verdad? La de la palabra del Señor. Ahora alguien dirá, pastor, ¿y cómo se identifica a un falso maestro? Hace poco hemos
expuesto toda la carta de Judas y ahí hemos extendido por 2 meses cómo se identifica, pero hermano, podemos decir que la lupa es la Escritura. La Biblia es la lupa para identificar a un falso maestro. No es tu sentir, o tampoco es lo que te hace sentir, no es tu percepción, no es lo bonito que habla la lupa para medir a un falso maestro, no es cómo luce aquel hombre, no es su manejo de masas. La lupa es la Escritura. Bueno, ¿cuántos verdaderos creyentes están hoy bajo la influencia de falsos maestros? Viviendo vidas precarias, vidas supersticiosas, haciendo actos pseudo cristianos en medio de prácticas que rozan lo antibíblico, lo grotesco, aún esforzándose, haciendo prácticas para ser aprobados por Dios, en actos que Dios no ha establecido y que a fin de cuentas nos esclavizan. ¿Cuántos hay así, hermanos? ¿Cuántos verdaderos creyentes que son llevados tristemente a pensar que su libertad consiste en renunciar a una maldición que hay en su generación, en su linaje, y que está sobre sus cabezas, y que esa es la razón por la cual viven como viven, y son movidos a reprenderlas, pensando que hay su libertad? ¿Cuántos de estos verdaderos cristianos han sido llevados a prácticas antibíblicas que no solo son supersticiosas, son hasta grotescas, hermanos, y ridículas? Y lo están haciendo viviendo, practicando y pensando que haciendo eso le agradan a Dios. Bueno, por supuesto que la influencia de un falso maestro es un estorbo. Estorba al verdadero creyente para que viva una vida que le agrada al Señor. Estorba porque afectan sus vidas. Yo oía hace poco a una mujer que tenía un conflicto de pecado y rebeldía en su matrimonio, que decía, no, mi pecado y mi vida de pecado y mi rebeldía se debe que hay un espíritu de Jezabel que me está impulsando a que haga eso. Cuando esa mujer lo que requiere es sujetarse a su esposo, bajo lo que la Biblia indica, y dejar de intentar ser cabeza de su hogar, que no es el rol que a ella le corresponde. Pero mira cuántos decepcionados, mira cuántos que han aprendido que la bendición del Señor llega porque confieso de forma positiva. Cuántos que creen que llegará su bendición porque lo reclaman o porque lo gritan, y cuando ven el engaño y su realidad, que lo que quieren, lo que anhelan no llegó, que eso no llegó, se frustran, entran en una crisis. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que no soy un hijo amado? ¿Será que me faltó fe para poder recibir aquello? Entran en una crisis y se apartan de la fe, o si no la banalizan, la hacen vana a la fe. ¿Cuántos por ahí, influenciados por falsos maestros, han pactado con plata, con Dios? Han pactado con dinero para que un profeta le responda en nombre de Dios. Bueno, es un pecado abominable, tiene nombre, se llama simonía, ese pecado. Tratar de comprar el favor de Dios con dinero. ¿Y cuántas otras actividades supersticiosas, hermanos, a que son empujados? Y se hace hoy en muchas iglesias que no tienen sustento de la Escritura. Bueno, por supuesto que la influencia de un falso maestro afecta. Es un estorbo para el creyente, para que pueda vivir una vida agradable a Dios. Muchos, tristemente,
aún en esta congregación, se han quedado con su buen inicio. Se han quedado con su sincero buen inicio. Pero están siendo estorbados por dar oído a falsos maestros. Cuidado. Segundo, Pablo también advierte del poder de convencimiento de estos hombres es diabólico. Versículo 8. Mira esta pequeña frase que condensa lo que acabo de citar. Dice, esta persuasión, ¿qué dice? No procede, no viene de aquel que os llama. Esta fuerza de convencimiento que tienen los hombres, dice, no viene, no procede de quien os llama. Pastor, ¿de qué habla Pablo acá? ¿Cuál persuasión, pastor? Por el contexto que estamos viendo, es de aquello que han estado ejerciendo estos falsos maestros. Cumplan la ley, circuncídense, añadan obras, esfuerzo a la fe para ser salvos realmente. Ahora, hermano, escuchen por favor. En un mensaje, todo aquel que no se ajusta a la palabra de Dios, todo aquel que no se ajusta a la Escritura, por más atrayente que sea, por más lógico que sea a la mente humana, por más agradable que suene a tus oídos, por más que haya sido dicho con una elocuencia impresionante, no es de Dios. Si no está ajustada a lo que está aquí en la palabra de Dios, por más que sea elocuente, agradable, suene bonito, tenga lógica, tenga coherencia, no procede de Dios. Su fuente no es aquel, como dice Pablo, no es aquel de quien os ha llamado. Estos falsos maestros tenían una capacidad impresionante de convencimiento. Pablo dice, básicamente, mira, así un hombre tenga su vida de la Reforma, una gran elocuencia, ponga su letrero Iglesia Bíblica X, así haga todo eso, el poder de convencimiento de ese falso maestro dice que es satánico. ¿Por qué? Es maligno, porque apunta a satisfacer los deseos del corazón egoísta del hombre. Mira lo que dice Pablo a Timoteo, en su primera carta de Timoteo 4, versículo 1, lo leo rápidamente. Pablo dice ahí, escucha, pero el Espíritu, mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos abandonarán la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por si acaso, porque a veces uno de tanto que escucha no llega a una adecuada conclusión, hermano, eso de escuchar, por si acaso, un espíritu engañador a una falsa doctrina de demonios, no es que un día tú en la noche te despertaste de tu cuarto, ibas a tu baño y por ahí salió una voz de te voy a traer una nueva revelación. Por si acaso no se refiere a eso, no es que una voz sepulcral salió de la oscuridad, no, hermano. Muy probablemente esto salga de la boca de un hombre muy carismático, con una gran sonrisa, de una iglesia que se vea muy próspera, con muchas personas, pero que no tiene sustento bíblico. Hermano, ¿cuántos cristianos no piensan hoy que en la vida cristiana es que Dios le ha prometido que van a ser prosperados económicamente? ¿Verdad? ¿Cuántos aún siguen pensando que la vida en Cristo es que Dios va a resolver todos mis problemas? Bueno,
la maldad del hombre, pero el trasfondo, sin lugar a duda, es espiritual. Pablo escribe a los Corintios, 2 Corintios 11, Pablo dice ahí, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, o sea, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La misma palabra del Señor advierte. Esta persuasión de estos falsos maestros apunta a los deseos egoístas del corazón. Es por eso que tiene un gran éxito esta forma de persuadir, porque apunta a tu codicia, apunta a lo que tu corazón egoísta quiere. Mira cuán bajo ha caído el estándar hoy de muchos que cuando vienen a un culto donde se adora solemnemente a Dios, donde hay un orden, dicen, acá no hay vida, acá no está Dios, acá no está muerto. Y van donde un pastor baja volando, hay estruendo de instrumentos, emociones, todos lloran, todos gritan, alto frenesí, emoción a flor de piel. Aquí es ese. Aquí está el Señor. Mira la vara con la que hoy vivimos. El estado precario en la que se encuentran, hermanos, muchos, aún siendo hoy creyentes, tiene que ver, sin lugar a dudas, con la influencia de estos falsos maestros que apuntan a los deseos del corazón egoísta. Cito 3 pasajes. Miren lo que dice la Biblia de los falsos maestros. Quiero que veamos, hay un factor común acá. Pablo le escribe a los Romanos 16, 18. Dice Pablo ahí, porque tales hombres, estos falsos maestros, tales personas no sirven a Jesucristo, sino que dicen a sus propios dientes. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Judas, dice Judas ahí 16, estos son murmuradores, quejosos, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. O Pedro, pues dice Pedro, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. 3 pasajes, algo en común, un mismo parámetro, la persuasión que muchos de esos hombres logran, no es porque proceda de Dios, sino porque satisface lo que el corazón egoísta del hombre desea. Alguien dijo, se sirven a sí mismos, apuntan a todo deseo carnal y en último término, su poder de persuasión viene del adversario. Tercero, Pablo dice también que la contaminación que ejercen estos falsos maestros no se queda solamente ahí, sino que es creciente, se extiende. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora Pablo pasa a otra metáfora. Dejó de aquel hombre que corre una carrera y llega ahora a esta metáfora de la levadura que afecta a toda la masa. Bueno, cuando uno ve el término de la Biblia, uno entiende que es un simbolismo del mal. Levadura.
la contaminación del error de estos falsos maestros es creciente. No se queda simplemente en alguien o en una doctrina. Crece en dos sentidos. Primero, aquel individuo, aquella persona, aún creyente, que da cabida a aparentemente una ligera variación en la doctrina, pero finalmente solo fue el inicio de una afectación cada vez mayor a la verdad de la Escritura. Una sola doctrina fundamental, una sola, hermano, que se tuerza, eso no se va a quedar en uno, hermano, va a crecer, va a afectar a todas las demás, una sola. Bueno, yo conocí a un hombre que yo pensé que era un hombre bíblico, conocía mucho, estudiaba mucho, que por una sola pregunta que por ahí había leído en internet acerca de la preexistencia del hombre antes de la creación, que andaba por internet, una sola pregunta, escuchó a un maestro que le dio la respuesta a lo que él quería escuchar, fue afectado en esa doctrina. Y ahora, hermano, de esa doctrina creció la deformación en otra doctrina y pasó a otra, y ahora él niega la verdad de la resurrección del creyente corporal. Él niega la verdad de un infierno. Él niega, no hay condenación. De una sola variación de la doctrina afectó a todos. Cuando estos hombres de Galacia abrieron la puerta, dieron oído a lo que suponían que era simplemente una pequeña adición a lo que Pablo había predicado, abrieron la puerta para la deformación total del Evangelio. Hermano, eso no queda solamente en una doctrina. Esa levadura leuda toda la masa. Y hermano, y aprovecho esto para hacer un hincapié. Yo no sé si usted, hermano, miembro de la iglesia, ha logrado entender los beneficios de que tengamos un artículo de fe redactado y claramente redactado, que dice claramente qué es lo que uno cree, que es inamovible, que ha sido evaluado por el fuego de prueba de años, que es histórica. Bueno, ¿cuántos años tiene esa falsa doctrina de que hay el día de hoy hombres ungidos como profetas apóstoles? No pasa de 30 años. Y se han trabado eso por completo. Se han comido esa falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque no tienen un artículo claro de lo que se cree en su iglesia. No conocen lo que cree históricamente la iglesia. Aún empezaron bien, pero acabaron mal, porque no tenían redactado y claro lo que creían. Bueno, el beneficio de una iglesia que tiene claro lo que realmente cree, que lo tiene redactado, que tiene una fe que es histórica, que la promueve, que la defiende, que ha sido probada, tiene la enorme bendición de que cuando algún día alguien llegue a esta iglesia y empiece a promulgar o con una discrepancia doctrinal o que intente socavar la convicción bíblica de las doctrinas, de forma rápida se le pondrá acá un alto. Hermano, ¿sabes por qué nos esforzamos? ¿Sabes por qué se busca en esta congregación local enseñar lo que creemos de la Escritura? ¿Sabes por qué me esfuerzo, y juntamente aquí con cualquier maestro de la iglesia, en dejar en claro qué es lo que dice la Escritura y qué creemos? Y espero que no se ofenda ante la respuesta. Lo hago y lo hacemos para que dos cosas: o salga corriendo de acá, o si no, viniendo a la palabra del Señor y por convicción usted diga amén.
y se una a este cuerpo local de creyentes y camine para la gloria de Dios y en unidad con su hermano. Amado hermano, la unidad de la iglesia es doctrinal y es un deber de los pastores y de los miembros de la iglesia tener claro la convicción bíblica para que proteja a la iglesia de cualquier levadura, porque un poco, hermano, de levadura leuda toda la masa. Y segundo, eso no solamente queda, hermano, en la doctrina, afecta a los individuos, contamina a los creyentes, contamina a las personas y se expande y afecta a más personas. Tengo una pregunta. ¿Sabes tú quién es el primero que dio oído en esta iglesia de Galacia a esa falsa esposa de evangelio que promovían estos hombres? No sabemos, ¿verdad? No sabemos quién fue el primero, pero fue uno. Fue uno. Después otro. Después pasó a otro. Y después a otro. Y así, hasta que escucharon Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? Empieza en uno, hermano. Y eso leuda toda la masa. Cuarto, Pablo dice que estos falsos maestros se acarrean sentencia de parte de Dios y todos los que están afines con ellos. Versículo 10. Yo confío en Pablo respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Ahora mira lo que dice acerca de los falsos maestros. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Pastores, líderes, maestros, diáconos, el hermano que tiene 30 años de fe. Quien quiera que sea. Ahora, Pablo aquí muestra su confianza en la obra del Señor y confía en que los que son verdaderos creyentes se van a volver a alinear a la verdad, van a volver a la fuente verdadera, y él no confía por el don que ve en los hermanos, sino que eso brota de la unión con Cristo. Pablo confía en que si realmente Dios le ha tomado, van a volver a la cena de la verdad, serán corregidos, serán devueltos a la fuente de la verdad. ¿Usted recuerda cuando en Juan 7, cuando se quedaron sorprendidos, cuando alaba a Cristo de su doctrina, se preguntaban, ¿cómo este hombre, si no ha sido instruido por sus escribas, de dónde esta doctrina? Mira lo que responde Jesucristo. 16. Dice ahí, le respondió Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Escucha el 7. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, distinguirá, entenderá la doctrina verdadera. Hermano, un verdadero creyente distingue la enseñanza bíblica de la errónea. Pablo confía en eso, en que si son creyentes, distinguirán el error de la verdadera doctrina. Bueno, ¿cuántos verdaderos creyentes que estaban famélicos, hambrientos, en algunos lugares donde se predicaba un evangelio diluido, porque Dios lo permitió, llegó a su mano tal vez un librito, o vieron un videíto de un hombre bíblico, un sermón bíblico, y dijeron, esto
salieron a buscar. ¿Por qué? Porque distinguieron una falsa enseñanza de la sana doctrina. Pero ahora Pablo hace ese contraste de lo que él espera en un creyente verdadero y de lo que le espera a un falso maestro. Habla de que recibirá una sentencia, una condenación. Y Pablo, hermano, no solo está hablando del día final. Este castigo también se puede entender que es al presente. La vez pasada estaba estudiando con mis hijos un pasaje y encontrábamos que dice ahí, en el terrorista, en el 71, dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Y mira esta expresión: ¿cuánto más el impío y pecador? Pablo no solo apunta, hermano, a que ese castigo será el día final. Muchos falsos maestros no tendrán paz, hermanos. No tendrán seguridad en sus corazones. Aunque tengan el bolsillo lleno de plata, aunque tengan una iglesia llena de personas, recibirán de Dios su reprensión por haber sido estorbo y tropiezo a muchos. Y quinto, Pablo dice que los falsos maestros no temen usar la difamación, no temen usar la mentira contra los siervos de Dios. Dice en el 11: y yo, hermanos, lo voy a leer en una versión un poco más sencilla para que se comprenda la idea. Dice: amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Acusaban a Pablo, estos hombres, de ser un hombre inconsistente con lo que enseñaba. Decían: cuando Pablo le conviene, circuncida, y cuando no, se niega. Y seguramente, y les mandé un texto para que recuerden, apuntaban a ese hecho donde Pablo circuncidó a Timoteo. Pero ya hemos visto que esa fue una ocasión, no como un elemento para salvación de Timoteo. Fue para que no sea un estorbo en su predicación a los judíos. Pero hablaban esto de Pablo, cambiaban la verdad, calumniaban a Pablo, lo veían como un inconsistente, como un falso. ¿Y Pablo cómo responde? Si fuese verdad, dice Pablo, que yo apruebo eso que dicen ellos, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me persiguen si fuese verdad que yo predico lo de ellos? Y Pablo, hermano, cierra con una frase diplomática, correcta, que a muchos ha dejado aturdido. Versículo 12. Ojalá, dice Pablo, se mutilase los que os perturban. Pablo, qué duro, Pablo. Pablo, eso no se habla, Pablo. Bueno, este dicho ha desconcertado a muchos hombres eruditos. Han propuesto diferentes ideas de lo que significa lo que Pablo ha dicho. Del griego apocopto. ¿Y qué significa eso, pastor? Cortar de un solo tajo. Y ahí viene esa palabra, mutilación. De forma, hermano, literal, es cortar, castrar el órgano genital del hombre. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué esto, Pablo? O sea, ¿qué te han hecho, Pablo? Algunos, hermanos, han indicado que lo que Pablo intentó decir es: como estos hombres, estos falsos maestros eran miembros de una iglesia, sean desmembradas iglesia. Otros han intentado decir que es una oración para que sean destruidos. Particularmente, hermanos, coincido con esta posición, ya que estos judaizantes insistían tanto en la circuncisión como un acto elemental para salvación. Pablo indica: ¿por qué no un poco más?
cartas, cuando Pablo le escribe, había un culto a una diosa, Cibeles. Todos sus seguidores, hermanos, eran eunucos por voluntad. Se castraban como una ofrenda a esta diosa, como un esfuerzo para recibir el favor de esa diosa. Y esto lo sabían muy bien estos hombres. Pablo aquí está comparando la confianza en un acto externo, circuncidarse, con una creencia pagana. Y lo aplica de una manera fuertísima. Ahora, otros agregan que ojalá se castrase, tiene un sentido de que ojalá no tengan más hijos. Ojalá no sigan trayendo más engaño. No engañen más hombres y se queden eunucos, que no nazcan más hijos de error de esos hombres. Esa es la idea para muchos. Pero sea cual sea, ¿qué es lo que Pablo aquí intentó decir? Lo cierto es que Pablo se refiere con ese ímpetu, con esa fuerza, con esa firmeza, porque lo que estaba en juego eran las almas y la vida eterna de todos aquellos que estaban siendo desviados por el error, por la influencia de falsos maestros. Bueno, el día de hoy muchos se escandalizan cuando leen esto. Ay, qué falta de amor en esa iglesia. Qué falta de amor cuando reprenden a alguien. Qué falta de amor cuando se para un creyente resoluto, con firmeza, y habla con firmeza y convicción, y denuncia el error, denuncia a los falsos maestros. Hay que falta de amor en esa iglesia, pero no mueven ni un solo dedo al ver que estos perversos están conduciendo, arrastrando multitudes a la perdición, que están siendo estorbo, que le están estorbando el conocimiento bíblico para salvación, que estorban a hombres y mujeres para que vivan bajo la voluntad de Dios. Hay mucha gente, hermano, que se está yendo tranquilitos a una perdición eterna, pensando porque un día han repetido una oración, una frase, porque tienen pegado en su auto un logo que dice soy cristiano, o porque dicen que son creyentes. Pablo, hermano, lo dice con firmeza y no es fuera de lugar, porque estaba en juego la vida eterna, estaba en juego las almas de muchos que, siendo estorbados por falsos maestros, se iban derechito a la perdición. Hermano, ¿cómo podemos aplicar estos textos que el día de hoy ha expuesto el apóstol Pablo en Gálatas? Bueno, puedo preguntar algo para comenzar. Bueno, la iglesia está atenta a esto. ¿Está usted, hermano, atento a esta advertencia? ¿Está usted, hermano, advertido? ¿Está usted, hermano, siendo diligente en el rol de ser columna de la verdad? ¿O está distraída en eventos? ¿O está distraída y va a ser tomada incauta por un falso maestro? Hermano, desgastarnos en diversiones, en actividades, en eventos, puede que sea útil temporalmente para alguna ocasión, pero no es la respuesta, hermano, que tenemos en las Escrituras para combatir este error, para combatir un falso maestro. Es el Evangelio, mi hermano. Es el Evangelio, tener claro el Evangelio, predicarnos el Evangelio. Pero bueno, tristemente tenemos hoy muchos hombres así. Hay hombres así que son estorbos, hermanos, en medio de las iglesias. Bueno, y esto lo digo con mucho dolor. Es una gran preocupación que tenemos, que hay falsos maestros que están estorbando aún a verdaderos cristianos, promoviendo prácticas
se ve claramente en la perversión del culto público, en cómo se ha pervertido el adorarle públicamente a Dios. Mira lo que se está haciendo hoy en los cultos. Mira lo que se está imponiendo en los cultos. Prácticas antibíblicas que reflejan no la búsqueda del Señor, sino puesto en escena lo que el corazón del hombre desea. Habrá el día de hoy, hermanos, gente que tuerce la voluntad del Señor para obtener lucro. Sí hay, hermanos. Mira el evangelio de la prosperidad. Mira la motivación que dan. Acuden a tu avaricia. Ofrenda y vas a recibir el 100 por 1. Uno no da por esa promesa, uno da porque es generoso. Pero ellos acuden a tu avaricia para que tú puedas caer en el error. Será, hermano, que el día de hoy hay hombres que están dispuestos a cambiar el orden establecido por Dios para calificar a un verdadero ministro. Sí, mi hermano, sí lo hay. Mira cuál es hoy la calificación que se le da a un líder. Su vida moral no importa. Si habla bonito, ¿qué se importa? Si ignora, si no conoce la escritura, si no estudia, no importa. Pero si los besos no quieren, eso importa. Si no le dedica tiempo a estudiar, eso no interesa. Eso no importa. Pero llena lugares con su presencia, con su porte, eso importa. Hoy no importa si es un pendenciero, un iracundo, pero que tenga influencia, que tenga buenos amigos. Cantante famoso convertido ahora a un creyente. Da igual si conoce o no la escritura, pero tiene influencia, nos va a servir, va a traer gente a la iglesia. Mira esa pastora, tiene más llegada con las mujeres, convence más a la gente, trae más gente a la iglesia. No importa si el Señor lo prohíbe en su palabra, pero lo resulta, no sirve. El pecado de Coré. ¿Cuál es Coré? Todos son santos y llamados. Todos somos iguales. Aquí todos somos santos. Preguntó, ¿qué acaso no habita Dios también en medio nuestro? ¿Eso es Coré? Bueno, vivimos tiempos realmente preocupantes, donde hay un supuesto crecimiento en medio nuestro, en medio de muchas iglesias evangélicas, pero lo han hecho porque han sido atraídos por una estrategia de hombres, por actos que no son colegidos por la escritura, y peor aún, haciendo uso de una falsa religión. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, por la advertencia. Pablo ha manifestado en esta sección el peligro de abrazar el error y ahora ha expuesto el peligro de la influencia de falsos maestros. Señor, y todo esto en el contexto de la libertad cristiana, de la santificación. Señor, son un estorbo los falsos maestros para una vida de santificación. Señor, ayúdanos por favor. Concédenos, Señor, una capacidad especial para que de este lugar los maestros y pastores podamos trazar bien la escritura, Señor, someternos a lo que dice la escritura y poder, Señor, tener algo bueno que enseñar cada domingo o cada vez que nos corresponde. Y concede a mi hermano, Señor, como buen creyente, distinguir las falsas doctrinas de la verdadera doctrina. Y todo esto para que seamos edificados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar el culto de mañana.